Hola, buenas. Estamos con un nuevo video de nuestro canal de YouTube, pero este video va a ser enfocado a la primera clase del nivel de segundo medio, por lo que va a estar en la lista de reproducción de segundo medio del canal, ¿ok? Como les expliqué anteriormente, estos videos son videos cortitos explicativos de ciertos conceptos que van a ser importantes y relevantes con respecto a las materias que tenemos que tratar durante el año en la asignatura de historia. Y para comenzar vamos a ver qué es lo que vamos a realizar. En este video nos vamos a enfocar en la unidad 1, que es crisis, totalitarismos y guerras. Y los temas a tratar principalmente en este video van a ser las transformaciones sociales que se van a vivir en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, al principio del siglo XX, los locos años 20 y ciertas rupturas de tradiciones, ¿ya? Entonces, para comenzar vamos a tener que recordar un poquito una materia que se vio en primero medio, que de acá va a nacer las materias de segundo medio, y en la materia que estoy hablando va a ser la Primera Guerra Mundial. Este conflicto se desarrolla entre los años 1914 y 1918, que va a tener una serie de causas, por ejemplo, ciertas disputas territoriales de ciertos territorios que van a ser importantes, como por ejemplo los Balcanes o Alsacia y Lorena, una rivalidad económica entre Alemania y Reino Unido que va a generar finalmente este conflicto, ciertos intereses coloniales para poder iniciar o para poder abarcar mayor territorio a las potencias que se veían en este tiempo en Europa, ciertas formaciones de bloques que van a ser lo más importantes, por un lado la Triple Alianza y por el otro lado la Triple Entente, que van a ser los grupos que van a luchar en esta Primera Guerra Mundial, y una guerra de armamentos o una carrera de armamentos que va a generar que esta Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como la conocían en esa época, va a ser una guerra bastante violenta y va a tener serias consecuencias demográficas al tener un número de fallecidos bastante importante. Ciertas consecuencias que nosotros vamos a revisar para dar inicio o para dar pie a la materia de segundo medio va a ser va a ser la eliminación de ciertos imperios de Europa, por ejemplo, en el caso de Alemania, con el Tratado de Versalles. Van a surgir nuevos estados y nuevas potencias, en este caso va a ser Estados Unidos. Y en la parte económica vamos a ver una serie de pérdidas materiales, toda consecuencia de una guerra. Vamos a ver un endeudamiento excesivo en estos años y Estados Unidos va a nacer como nueva potencia mundial. Por lo que en la primera parte vamos a ver ciertas transformaciones sociales que van a generarse como consecuencia de esta Primera Guerra Mundial. Este conflicto provoca que la situación tanto política, económica y social del mundo se va a ver alterada por diversos procesos, como la desintegración de viejos imperios coloniales que estaban en el territorio europeo y el surgimiento de nuevos estados, como hablamos anteriormente, de Estados Unidos, además de una etapa de recesión económica debido a todas las deudas de la guerra. Las guerras, tanto mundiales como civiles, cualquier tipo de conflicto bélico, genera un endeudamiento para poder abarcar los efectos y los gastos de una guerra, ya sea en armamento, alimentación, vivienda, por lo que los países que participan en un conflicto bélico, ya sea mundial o civil, va a generar una recesión bastante importante en la parte económica. En este contexto, la hegemonía que obtenían los países europeos se va a debilitar y va a ser reemplazada por Estados Unidos, por lo que en el siglo XX, en la década de los años 20, vamos a ver dos bloques bastante diferentes entre sí. Por una parte, Europa, que va a estar intentando, su enfoque o su meta va a ser la recuperación económica después de esta recesión de la guerra. Obviamente Europa van a tener ciertos países que van a estar totalmente dispares en esta recesión, como por ejemplo en el caso de Alemania, que se va a ver todo un imperio alemán que se veía anteriormente, a finales del siglo XX va a estar totalmente destruido en base al Tratado de Versalles, que este tratado va a ser muy importante porque finalmente los países que ganan esta Primera Guerra Mundial, en este tratado le van a echar la culpa a Alemania y Alemania va a tener que correr con todos los gastos de la guerra, por lo que una economía alemana que era bastante fuerte e imponente a finales del siglo XIX, al principio del siglo XX se va a destruir completamente.
Y en el caso de Estados Unidos, que esta década del 20 va a ser una década de expansión económica y vamos a ver que la recesión que se produce a nivel mundial, Estados Unidos la va a poder llevar bastante rápida, por lo que va a ser un enfoque y va a ser un punto de mira de decir, ya, Estados Unidos también participó en la guerra, pero miren cómo está ahora. Esto va a durar lamentablemente poquito tiempo, entre el año 1922 y el año 1929. Ese año hay ciertos años en la historia que van a ser fundamentales y en este caso en Estados Unidos 1929 es fundamental. ¿Y por qué digo que dura poco esta felicidad económica? Porque en el año 1929 se genera la Gran Depresión, con el Jueves Negro y el Martes Negro, que fue la caída de la Bolsa de Nueva York. Por lo que toda esta burbuja económica que se estaba viviendo en la década del 20 se rompe en ese año y Estados Unidos cae nuevamente en una recesión económica muy importante. Pero eso va a ser materia de un segundo video de segundo medio, ¿ya? En este video nos vamos a enfocar en la década del 20 y las transformaciones que se producen en este tiempo. ¿Esto por qué se genera esta felicidad económica? Vamos a ver distintos puntos que van a ser bastante importantes y obviamente relacionados entre ellos. En un primer punto vamos a ver el aumento de la producción. ¿Por qué? Obviamente después de la guerra ciertos productos van a estar mermados y estas industrias van a caer. Pero en estos años 20, en esta década de 1920, vamos a ver que la industria, la maquinaria va a aumentar y van a generar nuevos tipos de industria, como por ejemplo la automovilística, la eléctrica, en base a la electricidad, el teléfono y un nuevo medio de comunicación que va a ser el cine. Los electrodomésticos, por ejemplo los refrigeradores y las radios, la industria química y la aeronáutica. Además, las industrias estadounidenses se van a aplicar nuevos métodos de organización de trabajo y nueva producción que va a estar basada en la estandarización y en base a productos y la producción en cadena. Eso inmediatamente va a aumentar la producción sin incrementar la mano de obra y abaratando los precios de la reducción de costos. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, voy a construir un auto, van a haber ciertos materiales que obviamente no puedo disminuir su valor. Pero en vez de contratar a seres humanos, voy a empezar a generar industrias, voy a empezar a generar maquinaria. Y esa maquinaria me va a hacer este auto o esta pieza del auto de una manera mucho más rápida y una manera mucho más barata. Por lo que no tengo que incrementar mi mano de obra de seres humanos, sino que me voy a aprovechar de estas nuevas maquinarias para aumentar mi producción. Entonces, si yo antes hacía 50 autos en un periodo, por ejemplo, de 3 meses, ahora voy a hacer 150 autos. ¿Eso que va a producir? Que obviamente necesito un nuevo mercado, por lo que en un segundo punto la expansión del consumo va a ser muy importante, porque ya voy teniendo más bienes y más servicios que necesito vender. El tema ahora es cómo venderlos. ¿Qué es lo que pasa? Al producir las maquinarias o a incluir las maquinarias dentro de esta producción de los bienes y servicios, van a disminuir los precios y eso obviamente, si uno ve actualmente por ejemplo el cartel de oferta, uno inmediatamente va a querer ver qué es esa oferta, por lo que va a aumentar el nivel de la gente que va a necesitar estos bienes y servicios. Además se va a implementar algo bastante importante y que va a dar pie también a la depresión del 29, como les dije anteriormente, va a ser nuevos sistemas de créditos o compras a plazos. También se van a generar, por ejemplo, las crecientes inicios de una empresa en base a la bolsa de Estados Unidos, por lo que eso va a generar una burbuja económica que va a estar, se va a ver muy buena y muy atractiva en estos años. Y además, obviamente, si es que yo necesito vender mis productos, tengo que publicitarlos, por lo que la acción publicitaria va a ser muy importante en esta época. ¿Por qué? Porque va a estimular la compra de bienes que no son necesarios o que no se consideraban necesarios y se convierte en un símbolo de bienestar y prosperidad. Si es que ustedes no saben, por ejemplo, cuándo es un bien necesario o innecesario, se pueden trasladar al video de primero medio que hablo del problema económico, que a grandes rasgos habla que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. O sea, necesito muchas cosas, pero no sé cómo poder satisfacerlas porque, por ejemplo, el dinero que tengo es poquito.
Entonces hay un caballero que se llama Maslow que dice, ya, como tienen distintos tipos de necesidades y son demasiadas, hay que empezar a jerarquizarlas, a ponerlas en un orden para poder ver qué es lo que tengo que cumplir o satisfacer primero. En ese orden, la primera base va a ser las necesidades básicas, por ejemplo, de salud, educación, vivienda, y ya a medida que va subiendo en esta pirámide que habla Maslow, van a ser menos importantes las necesidades, por ejemplo, una necesidad de recreación, de salir a pasear, de comprarte un helado. Eso va a estar mucho después de una necesidad básica, por ejemplo, la alimentación diaria. Por lo que acá, como te dan la opción de poder generar ciertos créditos a plazos, ya no va a ser solamente necesario cubrir las necesidades básicas de salud, vivienda, educación, sino que voy a empezar a subir en esta pirámide de necesidades que ya no son necesarias o 100% necesarias, sino que también recreativas. Esto va a generar lo que se llama o lo que se conoce también como un estilo de vida norteamericano, el sueño americano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en base al aumento de la producción y la expansión del consumo, va a salir muy rápido de la recesión económica que tuvo después de la Primera Guerra Mundial. Esto va a generar una serie de rupturas de tradiciones, como vamos a ver comparando un poco a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Por ejemplo, van a haber nuevas costumbres tanto en moda como en la música. En la música vamos a ver distintos estilos como por ejemplo el jazz o el charleston, y ciertas nuevas costumbres sobre todo van a estar enfocadas en el aspecto de la mujer. Porque en la Primera Guerra Mundial el hombre en el contexto era muy patriarcal, por lo que el hombre llevaba el sustento económico a los hogares. ¿Qué es lo que pasa? Llega la Primera Guerra Mundial y obviamente ¿a quién van a llamar? Al hombre a luchar en esta Primera Guerra. Pero tienen que haber ciertas industrias que tienen que permanecer o que tienen que seguir en estos años de Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, la industria bélica, la industria de armamentos. ¿Pero a quién llamo? El hombre está en la guerra. ¿A quién voy a tener que llamar? A la mujer. Por lo que la mujer ingresa a este mercado laboral en esta Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando termina la guerra, en 1918, la mujer no va a salir del campo laboral, sino que va a aumentar su importancia en este campo. Por lo que eso, por ejemplo, ¿qué es lo que va a generar? Un cambio, una ruptura de la mentalidad un poquito patriarcal y machista que existía en esa época, y la mujer va a empezar a apoderarse y también a empoderarse de ciertas situaciones. Por ejemplo, la mujer estaba obligada a ocupar una falda debajo de la rodilla o cierta vestimenta o incluso peinados que eran catalogados como femeninos. Por lo que en esa época ahora la mujer va a empezar a ocupar los primeros shorts. La falda ya no va a tener que ser tan larga, sino que la voy a empezar a cortar. Y cosas que pueden ser bastante pequeñas, pero que aumentan o dan inicio a estos movimientos, por ejemplo, feministas que estamos viendo en la actualidad. Y eso que han pasado cerca de 120 años. Aún así, estos cambios o estos procesos de ruptura de mentalidades duran mucho tiempo. Por lo que estos son los inicios de empezar a generar una igualdad entre el hombre y la mujer. De hecho, la mujer ya, como dijimos anteriormente, no va a salir del campo laboral y va a empezar a pedir más cosas, va a exigir más cosas, por ejemplo, el voto femenino que se va a lograr en aproximadamente 30 años más. En el aspecto de las artes también va a ser modificado. Van a haber ciertas vanguardias artísticas que va a modo general romper la tradición racional que se veía anteriormente a finales del siglo XIX y va a empezar a generar ciertas variantes artísticas que van a romper un poco con esta estructura cuadrada de las artes que se veían viendo. Por ejemplo, el dadaísmo busca provocar y causar polémica y ridiculizar ciertas expresiones artísticas usando el absurdo para poder escandalizar y llamar la atención. En este caso, en este dadaísmo, el artista más reconocido fue Marcel Duchamp. En cambio, en el surrealista vamos a ver que en el surrealismo se va a enfocar o va a estar influido por el psicoanálisis, por lo que se centra en la representación del mundo de los sueños. Estas cosas medio extrañas que uno no entiende, que uno se despierta al día siguiente y dice, ¿cómo soñé esto? No tiene lógica. La idea del surrealismo es que las pinturas no tengan lógica. Esta lógica racional que se veía en el siglo XIX ya va a desaparecer en este caso.
Y, por ejemplo, uno de los grandes representantes del surrealismo va a ser Salvador Dalí. Y hay un cuadro muy conocido y que representa fielmente esta creación surrealista, que es La persistencia de la memoria, que es este cuadro de relojes derretidos que dicen, ¿saben qué? El tiempo es tan abstracto como veíamos anteriormente en el siglo XIX, o pueden haber variaciones. La idea de estas nuevas expresiones artísticas, que uno se empieza a cuestionar un poco la realidad que se vivía en esa época. Igual en el caso del expresionismo, que postula que era la vida interior del creador y lo que da forma a ciertas realidades que van a ser representadas. ¿A qué me refiero con eso? Que va a dar un mayor valor o mayor relevancia al sentimiento y a la emoción. No solamente lo que se ve 100% lógico, sino que también qué es lo que tú vas a ver como espectador y no lo que el autor te está mostrando 100% efectivo, sino que es lo que tú vas a intuir en base a la pintura. Esa es la idea. Y en el caso del cubismo va a proponer una representación y ciertos espacios de la pintura que van a empezar a fragmentarse ciertos planos sólidos. Por ejemplo, tenemos esta agenda que es 100% roja, y en el cubismo va a aparecer, por ejemplo, se va a cortar esta agenda y una parte arriba y una parte abajo. Va a romper un plano sólido y lo va a empezar a fragmentar. Uno de los representantes que va a destacar en el cubismo va a ser Pablo Picasso en esta época. Y esto genera una cultura que va a ser muy conocida y que se ve en la actualidad, que va a ser la cultura en masa. ¿A qué me refiero con esta cultura en masa? Va a ser una cultura que vive en el periodo de entreguerras, que, como dijimos anteriormente, va a generar ciertos cambios que van a ser muy profundos, y aparece esta cultura de masas entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso que va a generar? ¿Qué es lo que pasa? Con esta cultura en masas, la sociedad está dividida, y lo podemos seguir viendo actualmente, entre una clase alta, una clase de élite y una clase baja u obrera. ¿Qué es lo que pasa? En esta cultura de masas va a estar enfocada no en la clase de élite, tampoco en una clase obrera, sino que en la famosa clase media, en la expansión de esta clase media, ya que hubo un incremento desde la década de 1920 de esta población urbana y de los empleos del sector terciario. Si es que uno no sabe lo que es el sector terciario, es el sector de venta de bienes y servicios. En la economía tenemos tres tipos de sectores. Un primer sector basado en las materias primas, en nuestro material, que voy a poder modificar. En una segunda parte, en un sector secundario, va a ser la transformación de esta materia prima. Y en el sector terciario voy a vender esta transformación. Por ejemplo, yo tengo trigo como mi materia prima en un sector primario. Voy a transformar el trigo en pan en un sector secundario o basado en la industria, y en un sector terciario yo voy a vender este pan. Por lo que la cultura en masa se va a enfocar en el tercer sector, que es la industria, la comerciante. Este crecimiento de esta clase media va a generar un nuevo estilo de vida, y también van a tener ciertas condiciones de trabajo que la van a distinguir de la clase obrera. ¿Por qué? Toda la expansión económica que vamos a ver, la expansión en arte, en la música, este cambio de mentalidad enfocada en el rol de la mujer dentro de una sociedad, o el inicio o el aprovechamiento de ciertos sectores de crédito, lo va a hacer la clase media, no todavía la clase obrera. ¿Por qué? Porque todo esto a finales del siglo XIX estaba enfocado en la clase de élite, en la clase alta. En esta década de los 20, en estos locos años 20, vamos a ver que la clase media va a incluirse dentro de toda la cultura, el arte y en la sociedad en general. Eso que va a producir que los medios de comunicación se expandan, como por ejemplo la prensa, porque al final del siglo XIX la prensa escrita es lo único que existe. En cambio ahora, en los inicios del siglo XX, vamos a ver que la prensa, aparte de empezar a informar no solamente a una cierta clase, sino que al resto de la población, también va a estar incluido el sector de publicidad, que fue muy importante para vender todos estos bienes que yo estoy generando de sobra. También la radio va a ser la primera tecnología de información que va a estar dentro de la casa. Y obviamente el sector publicitario va a llamar también la atención en la radio. El cine se va a expandir y se va a consolidar en este periodo como unos espectáculos populares, ya no solamente a la élite, sino que dentro de la clase media, en esta cultura en masas. Y los deportes, las competiciones deportivas también van a empezar a atraer a grandes masas. Por ejemplo, se van a crear el fútbol en Europa, el béisbol o el rugby en Estados Unidos.
y en general va a producir un mayor acercamiento de la población a estos distintos tipos de sectores. Con esto sería todo. Este video salió un poquito más largo, pero ya en una segunda clase nos vamos a enfocar en este año que estuve mencionando que va a ser muy importante, que va a ser el año 1929. Así que nos vemos en un segundo video. Cuídense. Cualquier duda en los comentarios, ¿ok? Nos vemos.